Bien, entonces, más cosas sobre el tema del editor de textos. La parte del párrafo. Bien, yo puedo, por ejemplo, como igual que un procesador de textos, esto es control C, control V. Por ejemplo, pues poner viñetas y numeraciones. Selecciono el texto, pongo, por ejemplo, numerada. Bien, veis que lo que va a pasar es que como no hay suficiente espacio para el texto, él lo ha condensado. Pero si yo abro un poco la ventana, pues ya se me cambia. Y además, si lo reduzco de tamaño, mejor. En vez de 4, por ejemplo, lo pongo 2,5 o lo pongo 3. Luego, veis que lleva una numeración automática, es decir, si yo ahora, ¿veis? Bueno, esto es un error. Voy a deshacer. Y se debe a si yo ahora mismo selecciono este, porque estaba copiando este estilo, tercer nivel de desarrollo, y este texto. Entonces, él me reproducía literalmente tanto el texto, su tamaño y su estilo. Ahora, yo lo voy a copiar aquí y entonces esto lo voy a pegar y lo voy a pegar. Y veis que la numeración, lo que pasa es que la numeración se altera, conserva la misma numeración, pero yo puedo seleccionar todo el texto y decirle, ¿de acuerdo? Inicial o continuar. Y veis que al darle la orden continuar, el AutoCAD automáticamente nos ha vuelto a recuperar la numeración que la habíamos perdido porque habíamos copiado las líneas varias veces y entonces, bueno, pues directamente ya la hemos ordenado tal y como nosotros queremos. Luego veréis que podéis cambiar el orden y la numeración se respeta. Y luego podemos ponerlo con letras, ¿de acuerdo? O también con viñetas, o sea, directamente con puntos. Bien, entonces eso está muy bien. El tema del interlineado. El interlineado también lo tenemos en el procesador de textos. Generalmente, bueno, pues en un texto condensado usamos una línea y podemos ponerlo más ancho, o sea, más extendido. Depende de, bueno, pues lo que queremos hacer con el plan. Y luego, la alineación. Tenemos izquierda. Eso lo voy a probar con el texto de una sola línea. Izquierda. Bueno, esta es izquierda. Este es el valor por defecto, es decir, este es el normalizado. Izquierdo, centrado, derecho, justificado. Y este es estirado. ¿De acuerdo? Entonces veis que lo que ha extendido es todo el texto a lo largo del ancho de la ventana. Si cambio el ancho de la ventana, se adapta. ¿De acuerdo? Es un texto, lo que hace es que lo convierte en una especie de chicle. Es este, distribuir. Bien, luego tenemos aquí, con este, digamos, icono pequeño, entramos en, por ejemplo, pues otra opción que son la tabulación. Y bueno, pues eso, por ejemplo, pues cuando quiero hacer un listado donde los elementos están alineados siguiendo una tabulación específica, pues, pues lo puedo aplicar sin ningún problema. Bueno, y aquí hay más parámetros, alineación del párrafo, espacio entre párrafos para también separar el texto. Todo esto es
procesador de texto puro y duro, tal y como nosotros lo conocemos con, por ejemplo, un procesador de textos como Word. Bien, la justificación, esto es la relación del texto respecto a la ventana. Entonces, bueno, pues por ejemplo, veis que derecha, medio izquierda, medio centro, inferior, o sea, va cambiando la posición. Aunque, bueno, ya eso es como muy complejo y generalmente esta parte se suele utilizar más para editar las tablas. Bien, luego, por ejemplo, pues el tema de las columnas lo hemos visto que lo podemos meter en el propio, digamos, en las ventanas del AutoCAD, pues un texto muy extenso y para condensarlo, para que no sea un texto muy largo y bastante difícil de controlar, pues lo que hacemos es que lo dividimos en columnas, ¿no? La columna dinámica es una columna que se adapta de forma automática al texto y las columnas estáticas son divisiones más o menos que nosotros, bueno, pues lo estimamos, pues lo hacemos así. Por ejemplo, pues, bueno, esto es un poco un disparate, pero bueno, pues vuelvo otra vez y lo que vuelvo a hacer es entro en columnas, ¿de acuerdo? Y le digo sin columnas y entonces me ha destrozado, por supuesto, el texto, pero lo puedo recuperar estirando la ventana. Bien, uno de los elementos muy importantes dentro de lo que es el proceso de textos en AutoCAD es los símbolos. Los símbolos, el AutoCAD tiene los símbolos tradicionales, los símbolos que se hacen con digamos, un código que él tiene interno y es como un lenguaje, le ponemos porcentaje de, entonces dibujamos grados. ¿Veis? Eso es el texto de verdad, es decir, si yo le pongo, por ejemplo, para diámetro, porcentaje C, intro, veis que, y ni siquiera con intro, nos dibuja el símbolo. Entonces, bueno, pues aquí los tiene programados. Tenemos un montón de símbolos y si no, vamos a otro y entonces el AutoCAD nos lleva a la familia, por ejemplo, Arial o la familia Swiss. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, yo esto. Y luego lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es seleccionar, por ejemplo, la arroba, aunque la podemos escribir, la seleccionamos, la copiamos, ¿de acuerdo? Y luego ponemos un espacio aquí y le damos control V. Y entonces veis que me ha colocado la arroba. Bien. El campo tiene que ver con temas de AutoCAD avanzado y el tema de la ortografía, bueno, no soy muy partidario de eso. Si vais a hacer un texto largo, lo ideal sería que lo llevarais a un procesador de textos, lo corrigierais ahí, pero bueno, si es un texto corto y queréis evitar tener algunos errores de ortografía, cosa que es bastante positiva, pues recomendación, por supuesto, pasarlo. Y editar diccionario, lo que, bueno, pues que podemos añadir al diccionario, pues palabras que nosotros, por ejemplo, al pasarle la primera corrección, vemos que no las corrige. Especialmente las que llevan signos de puntuación y cosas de esas, y en castellano hay muchas que el AutoCAD no las consigue. Y luego buscar y reemplazar es como buscar y reemplazar en un procesador de textos normal y corriente, es decir, le decimos que me busque la palabra y que me la reemplace y tiene muchísimas funcionalidades, digamos, muy interesantes para hacer, digamos, criterios de búsqueda. Y luego, bueno, pues el tema de añadir o más, bueno, pues veis que podemos, por ejemplo, pues en un determinado momento estamos usando el AutoCAD con otro idioma y podemos cambiarle completamente el juego de caracteres. Y luego aquí parámetros del editor, bueno, pues son tres parámetros muy interesantes. Mostrar siempre what you see is what you get. Este es el entorno de what you see is what you get.
y luego mostrar la barra de herramientas. Esto es una barra, digamos que es una barra flotante que cuando estoy escribiendo en por ejemplo, el texto de cualquier ventana, pues tengo los mismos parámetros que tengo aquí en la cinta en una ventana, digamos, condensada. Y veis aquí tenemos todas las funcionalidades del programa. Bien, y cuando termino de editar le digo aceptar y se acabó. Bien, entonces voy a hacerle doble clic. Veis que ahora que le he activado este comando, pues me sale esta barra. Y bueno, pues ¿para qué sirve realmente? Bueno, pues que yo puedo ocultar esta cinta. Por ejemplo, porque no tengo mucho espacio en la pantalla y estoy corrigiendo el texto y me molesta mucho la cinta, y entonces puedo abrir las diferentes ventanas y ir cambiándolas, digamos, con esta barra flotante que es muchísimo más condensada, más, ¿no? Tiene todo bastante bien colocado y además tiene menús como muy a la vista. Y generalmente, si lo veis aquí, son los mismos parámetros que tenemos aquí en esta digamos, hoja. Fijaros en que, bueno, pues tenemos el tema de la justificación, nos explica un poco Borja, pues algunas de las razones. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí hay algunas otras funcionalidades que las vamos a ver que no son más que variables de entorno que, bueno, pues en otra ocasión, quizás la única que nos interesa es el mirror text, que es el texto espejo, porque vais a ver que en el AutoCAD, si yo hago esta orden, que es simetría, que es copiar, simetría, que es copiar alrededor de un eje, voy a seleccionar el texto, voy a hacer así, simetría, veis que el texto se copia, pero no hace el efecto espejo. Bien, entonces, si yo, sin embargo, le pongo mir text igual a 1, mir o mir text, ¿veis? Mir text, ahí está. Bien, el valor por defecto es 0. Si le pongo 1 y hago simetría, veis que el texto está como si lo hubiera visto a través de un espejo. Bien. Simetría, borrar objetos de origen, no. Bueno, ¿veis? Este es el texto, digamos, con mir text. Bien. Por cierto, no se desactiva. Tengo que volverlo a escribir, mir text. Y veis que el valor es 1. Pongo 0. Porque cuando hagáis esto, lo primero que tenéis que hacer es hacerlo. Bien. Entonces, con esto hemos explicado más o menos cómo podemos hacer el texto. Ahora lo que tenemos que hacer es rotular nuestro plano de AutoCAD. Gracias.